Hola Vicente, ¿cómo estás? Bueno Vicente, ahí vamos cuadrando el sonido. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Muy bien, mucho gusto. Yo soy la doctora Isa y, y esperemos un momentico a que empiecen a llegar, bueno, mi compañera de este espacio crítica que tenemos y pues el resto de las personas que se han emocionado mucho con, con escucharlo, a partir de que hemos visto muchos trinos, pero estamos muy emocionados de poderlo escuchar y poderlo conocer, poderlo Bueno, eh, antes de que lleguen los demás, de verdad, lo felicito. Ha sido un trabajo demasiado bueno con esa iniciativa mu- que espero ahora que la mayoría nos cuente de dónde surgió eso de dónde está la plata, que es ujú. interesante. Vicente, ¿usted está en Colombia? No, yo estoy fuera de Colombia en este momento. Sí. Sí, sí, sí. Ah, mire, bueno, somos varios. Llevo un tiempito, llevo unos mesecitos fuera porque tengo un negocio fuera y se me murió mi socio y tuve que salir de allá a atender un negocio que tengo aquí en el extranjero y estoy dedicado a ese negocio realmente hace unos cuantos meses atrás. Ah, bueno. Pero no pierdo el ojo de Colombia por nada del mundo. Bueno, somos varios en esa función, pero muy interesados. Bueno, un abrazo para todos. Estamos aquí en este espacio de crítica. Hola, profe, ¿cómo estás? Ah, creo que se cayó. Hola, bueno, por ahí está Ana, que es una colega mía que también estaba por fuera. Entonces, hoy vamos a estar hablando muchos por fuera, pero enterados que es lo importante. Por aquí hay varios. Bueno, el doctor Oscar me expresó mucho. No sé si lo conoce Vicente Oscar Rocha, es muy simpático, muy empático con sus trinos. Y, profe, por ahí me... Sí, lo he leído varias veces. Ah, sí, 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 tiene una simpatía, por ahí lo veo que es colega también, entonces si de pronto quiere subir de alguna manera es interesante, pues igual las personas que quieran hacer preguntas, la intención es conversar acerca un poco de, inicialmente Vicente, y no sé si le parece bien, me gustaría que habláramos de cómo es el manejo de los recursos en Colombia de la salud y luego sí entremos como a hacer un desglose ahí de dónde, a partir de lo que usted ha investigado, de dónde están esos recursos de la salud y si por último podríamos tocar algo que usted ha trinado los últimos días que es muy interesante y es sobre Famisanar, Emsanar. Usted hizo los de Emsanar, los vi hoy, unos trinos bastante contundentes, unas cifras que yo, la verdad,
no no me las esperaba. Inicialmente me gustaría que usted me cuente y nos cuente a todos de dónde surge esa iniciativa suya de investigar dónde está el dinero de la salud en Colombia. Bueno, la idea la tengo hace mucho tiempo, desde la pandemia. En la pandemia y me convertí mi cuenta en una cuenta que se llamaba The COVID Monitor. Por ahí veo a Adriana que nos está oyendo, a Guti, que me acompañó y nos ayudó mucho. Eh, en la pandemia me causó curiosidad estar encerrado en la casa y viendo lo que se estaba presentando. Me puse a estudiar un poco las cifras, a empezar a ver los datos públicos y inicialmente estaba convencido cuando oí al presidente diciendo que el 11% del PIB iba a ser invertido en la pandemia y dije, bueno, con el PIB que tiene Colombia, el 11% es una plata bastante buena para poder proteger al pueblo, a la gente de lo que se puede venir. Me quedé tranquilo, pasaron 2 meses y hubo cosas que no me sonaban. Y ahí me puse a investigar un poco y desarrollé de COVID Monitor. De hecho, yo tenía 200 seguidores en Twitter y al final de la pandemia terminé con más de 6.000, viendo a diario qué pasaba, cómo se movían los casos, dónde había asintomáticos, dónde había asintomáticos, viendo la fecha de inicio de síntomas, analizando un poco los tests, cómo se comportaban, a qué tiempo se daban respuestas, y vi una cantidad de cosas en todo eso y me entusiasmó el tema de salud. Adicionalmente, viví del sistema de salud porque mi esposa falleció en el 2017, pero estuvo 17 años enferma. Entonces me las comí todas, las de Caín y las de Adán y las de todo el mundo. Y me puse a indagar, a indagar, a indagar. Y dije, algo pasa. O sea, en el transcurso de la pandemia me di cuenta que algo pasa y ahí empecé a pedir y a buscar estados financieros para analizar un poco qué son esas empresas GPS, qué son esas IPS, qué significan en dinero, cuánto mueven y todo esto. Y el año pasado, cuando empezó la discusión de la reforma, me causó más curiosidad. Bajé los números y me puse a ver las estructuras financieras, a leer un poco las normas, a leer un poco las resoluciones que había, las leyes y todo esto. Y empecé a analizar los balances, a revisarlo y decir, ya va, pero aquí algo no me está cuadrando, algo pasa que no me dan los números, porque empiezo a ver patrimonios negativos y patrimonios negativos. El patrimonio contablemente es lo que tienen los propietarios de las empresas en propiedad, o sea, es lo que vale la empresa realmente. ¿Ok? Lo que vale, por ejemplo, si yo tengo 10 millones de pesos y quiero montar una panadería, yo agarro, meto los 10 millones en el banco, registro la empresa y tengo 10 millones de patrimonio y 10 millones en el banco. Así empieza un patrimonio. Cuando me pongo a ver los patrimonios de los diferentes estados financieros que publican las GPS, muchísimos negativos, muchísimos que habían empezado muy bien y estaban muy bajos. Eso me llamó la atención y me pregunté por qué. Y ahí fue donde empecé a indagar, a indagar, a indagar, a indagar y empecé a ver ciertos datos que no me cuadraban en empresas tan grandes. Porque si hablamos del presupuesto nacional en salud, lo que globaliza el gasto de salud, estamos hablando de un dinero bastante grande en cantidades comparables que se manejan desde un solo sitio para 27 en este momento, vamos a decir, intermediarias aseguradoras. Dije, son empresas grandes, son empresas que algunas están facturando 2.000, 3.000 millones de dólares al año, 1.000 millones de dólares al año, 500 millones de dólares al año, es mucha plata, en todo sentido. Oyendo, el gasto de salud en Colombia es muy bajo, es verdad, es una realidad. Viendo la cobertura que todo el mundo dice del 99%, es verdad, está todo el mundo registrado porque es prácticamente un censo que queda registrado ahí, se va acumulando y siempre va a subir. Es muy difícil que baje porque nadie se va a desafiliar del sistema. Tiene que ser una pendiente positiva siempre. Y si empezó hace 30 años, hoy en día tiene que estar en lo máximo y está en lo máximo, lo que se llama cobertura. Pero al mismo tiempo, viendo la realidad del acceso, veo que hay zonas
en la pandemia misma, la experiencia que tuve con The COVID Monitor, me di cuenta que mucha gente no tenía ni idea a dónde podía ir, ni dónde tenía que ir por una emergencia, no sabía que estaban asegurados. Mucha gente me pasó con eso. Dije, aquí hay un problema de acceso. Cuando empieza esta discusión de la reforma, me pongo a oír opiniones y ya me dije, no, yo no voy a seguir oyendo cosas, voy a ver los números, a ver a qué me estoy enfrentando y empecé a ver los estados financieros. En los estados financieros me encontré el concepto que toda aseguradora tiene, que se llama reserva técnica. La reserva técnica no es más que una caja de ahorro, una caja fuerte, donde yo digo, voy a gastar tanto en los pacientes o en los clientes que tengo, en los afiliados que tengo, en el tiempo y lo contabilizo como una provisión. Digo, voy a comprometerme con esta cantidad de dinero. Estoy diciendo que me costaron, porque le digo inmediatamente al estado financiero, esto me costó tanto, pero esa plata la tengo que agarrar y colocarla a resguardo en lo que se llama el activo de la contabilidad. Ahora les explico un poco qué significa contabilidad en todo esto, porque mucha gente no tiene la menor idea. La gente oye estado financiero, contabilidad, pero realmente no sabe realmente de qué se trata. Digo, esa plata tiene que estar guardada. Me pongo a ver, está la plata aprovisionada, me pongo a ver, está la plata cargada a costo, me pongo a ver y la plata no está guardada, no está en ningún lado. Las EPS tienen efectivo, las EPS tienen algunas inversiones, tienen cuentas por cobrar, tienen propiedades, tienen maquinaria, tienen computadores, tienen sillas, mesas, todo esto. Tienen otras cosas que se llaman otros activos, pero la gran mayoría no tiene esas inversiones que dicen que tienen guardadas. Y ahí es donde empiezo a preguntar, ¿dónde está esa plata? Porque esa plata por norma contable tiene que estar guardada. Me pongo a revisar las leyes y efectivamente algunas leyes decían que la plata tenía que estar guardada. Después salía otra ley más que le daba tiempo para que pudieran invertir las reservas, le daban 2 años más o 3 años más. Después en el 2016 sale otra ley donde los obliga de nuevo a hacer la reserva una por una, o sea, peso por peso. Si aprovisionaste un peso, tienes que guardar un peso. Y así sucesivamente. Cuando empiezo a analizar los números ya a detalle, a centavo, reúno a todas las EPS, todos los estados financieros que publica Supersalud, y me doy cuenta que la cantidad de dinero que falta son 8,8 billones y medio entre todas las EPS. ¿Por qué? Un Espera un par momentico, espera que... un momentico, gente, un Ajá, momentico. ¿Cuánto dinero que es así 8,5 billones faltan entre todas? entre todas. Si las sumas todas con las que tienen, con las que están, si sumas todas esas provisiones que ellos dicen que tienen, suman 13,5 billones, ¿ok? Las sumas todas, ellos dicen que tienen aprovisionadas, comprometidas 13,5 billones. Al mismo tiempo sumas todas las inversiones que tienen que deberían respaldar esas reservas técnicas y hay 5. Cuando uno hace la resta sencilla, 13,5 menos 5 da 8,5 billones que no están. Ahí empezó la discusión. No, que el efectivo que tengas en caja, que también tiene que hacer parte de eso. Póngale, son 3 billones más. Ya no faltan 8, faltan 5. Decir que el efectivo es parte de la inversión de la reserva, desde todo punto de vista, es anormal, por no decir otra cosa, ¿ok? Porque no hace parte de la reserva. Porque el efectivo es lo que tiene la empresa para pagar sus cuentas, para pagar sus gastos, para todo. Si uno le quita ese efectivo, la deja sin operar. Tan sencillo como eso. Entonces no es parte de la caja fuerte. La caja fuerte yo la abro cuando la necesito. No la tengo abierta todo el día sacando plata. Eso no funciona así. Entonces, pongamos, pero el número real es que faltan 8,5 billones que no están. No están por ningún lado. ¿Ok? Y ahí es donde me pongo a ver EPS por EPS. Hoy puse en Sanar, puse
Compensar, puse Sanitas, puse, no me acuerdo las otras puse Sura, puse otras cuantas EPS y a casi todas le faltaban salvo a Sura. Sura las tiene cubiertas en inversiones y un poquito, un 75% las tiene cubiertas. 75% son 3 de cada 4 pesos están cubiertos. Se puede decir que está cumpliendo más o menos la norma, pero la está cumpliendo. Así todo, creo que tiene un faltante de casi de 300.000 millones de pesos, que es mucha plata. Porque si nos acordamos del problema de centros poblados, el escándalo fue por 70.000 millones de pesos. Aquí falta mucha plata que tiene que estar invertida, mucha plata, entre todas. Y ese es un problema. Ahora bien, financieramente, ¿qué le causa esto a las EPS? Cuando uno ve el estado financiero, ¿cuál es el problema que esto genera? Esto va destruyendo el patrimonio. Y uno se pregunta, y me ha preguntado mucha gente en Twitter, pero Vicente, ¿es negocio destruir los patrimonios? O sea, ¿quién hace una empresa para destruirla? Uno ahí es donde empieza a analizar, y si uno se hace la misma pregunta, ¿por qué una empresa va a destruir su patrimonio? Cuando uno se pone a analizar los patrimonios o los capitales de las empresas, tiene empresas que valen, que tiene patrimonios, qué sé yo, vamos a ver los capitales mejor porque el patrimonio, como están todos en negativo, no te dice nada. Ya les voy a decir. Lo que es el capital suscrito y pagado, que es parte del patrimonio. Tengo empresas como Salud, tiene un capital de 57 millones de pesos. Cuando le veo los ingresos a Salud, una empresa con 57 millones de pesos, puede ser una empresa mía perfectamente o cualquiera de ustedes. ¿Ok? Está manejando Salud 2 billones de pesos al año. O sea, le estoy dando a una persona que tiene 50 millones de pesos de capital, 2 billones a manejar. Les hago una pregunta a todos. ¿A ustedes les importa perder una empresa de 50 millones de pesos o que se destruya patrimonialmente desde el punto de vista financiero si tengo el lujo de manejar 2 millones de pesos, 2 billones de pesos por 50 millones? Ahí es donde entra un poco la malicia del auditor. Y la pregunta es, ¿dónde están las reservas técnicas de esa empresa? ¿Y cuánto tiene? Y eso es lo que estaba mostrando hoy. O sea, que lo busco para recordarme. No sé si se va entendiendo hasta ahora. Bueno, Vicente, hagamos ahí una pausa. Hola, profe, ¿cómo estás? Creo que ya pudiste estar acá, que es mi compañera aquí de crítica. Eh, bueno, que es como anfitrión. Estaba Oscar, o sea, Oscar, y luego Ana, a ver cómo vamos ahí con el tema. El que tenga alguna duda, pues pide la palabra y vamos como empezando a desglosar. Hola, Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio que deseábamos todos en el país, escuchar al señor Vicente Calvo, que está haciendo un trabajo que es heroico, ¿sí? Porque nunca nadie se ha atrevido a mirar con una lupa realmente lo que está pasando. Usted está encontrando lo que ahí se puede encontrar fácil, pero esto ha sido durante muchos años una ingeniería financiera drenando los recursos de la salud hacia, me imagino que hacia particulares, ¿no? Y esto ha llevado pues a que toda la estructura que tenemos para atender los pacientes y realmente el dinero que hay para atenderlos prácticamente escasee. Y yo le pongo un ejemplo, yo hice el año rural en Florida, aquí en el Valle,
Cuando yo estaba allí era una administración espectacular, una gerencia espectacular, teníamos camas eléctricas, ambulancias nuevas, circuito cerrado de televisión, y le estoy hablando de hace 25 años atrás. Había de todo, el hospital tenía un superávit de 500 millones de pesos, tenía un CDT, había recursos. El sistema está diseñado para que funcione y que funcione bien. Y hoy en día usted va a ver el hospital y el hospital en las redes sociales sale, el hospital se está muriendo. Entonces hay un análisis y que esto es una cuestión sistemática, organizada y con mucha ingeniería para drenar estos dineros. Y hay que empezar a investigar y empezar a bajar hasta todos los sitios. Y la verdad que esta labor que está haciendo usted, señor Vicente, le digo que es algo heroico. Le agradezco como ciudadano, como médico, como colombiano, esta labor tan importante. Y también le solicito el favor a las demás personas que están escuchando este espacio que aporten a la VAQI, porque esto no se hace solo. Esto hay tiempo, personas, me imagino que cuestiones de internet. Se necesita que entre todos pongamos un granito de arena. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, somos colegas y paisanos. Ana, hola, ¿qué tal? Hola Isa, buenas noches, hola a todos, buenas noches profesor Vicente. Me uno al llamado de Oscar, la verdad, porque no es fácil enfrentar toda la maquinaria, ¿cierto? Yo también soy médica, no sé si Isa les alcanzó a contar, soy médica, vivo en Brasil y pues igual que Vicente no me desconecto del país porque pues mi meta es algún día volver, pero volver en medio de la justicia social, ¿cierto? Que haya educación para todos, en fin. También viví como Oscar un hospital público que fue claramente explotado, ¿cierto? En la parte administrativa, como habla el doctor Vicente, no tengo tanto conocimiento porque él obviamente, como ustedes pueden ver, hizo una inmersión en conocimiento y en búsqueda, en investigación, en fin. Pero lo que nosotros sí podemos hablar es desde la práctica, ¿cierto? Es injusto que si uno tiene un empleado que le pasa todo el salario de uno mensual al principio de mes y para que pague las cuentas de la casa, para que pague las facturas, para que le pague al resto de empleados, el desgraciado no lo haga, se quede con eso y después diga que no le alcanzó y que le pida uno más plata, cuando eso estaba más que pago, ¿cierto? Y es un Tal cual. ejemplo muy bobo porque me imagino que aquí hay personas que no, pues no tienen nada que ver con la parte de la salud en cuanto a la profesión, pero todos somos un agente de salud, así como todos somos un agente político. Yo me cansé de que la gente empezara a decir, no, es que a mí no me gusta la política, entonces no voto. No, es que a mí no me interesa la salud porque no soy médico. Señor, señora, por Dios, ustedes van a estar enfermos, en sus familias van a estar enfermos. Por usted, una EPS está recibiendo dinero, sea subsidiada, sea contribuyente, no importa, hay una EPS que está recibiendo dinero y a la vez no está atendiendo a quien debe atender. Entonces, les pedimos el favor encarecidamente que compartan este tipo de espacios, que se escuchen, porque como ustedes pueden ver, como destruyeron a Carolina Corcho o intentaron destruirla, la verdad, una persona súper preparada, súper inteligente, defensora del sistema de salud ideal, la volvieron una nada sabiendo que ella estaba diciendo la verdad. Entonces, si nos podemos entre nosotros comunicarnos, apoyarnos, distribuyan a su tía uribista, cojan a la persona que no sabe leer, lo que sea, y muéstrenle cómo es el ambiente en los hospitales y por qué médicos como nosotros tenemos que estar atendiendo afuera. O sea, yo no tengo un sueño mayor que no sea volver al país, ser ortopedista en el Chocó, en La Guajira, en el Amazonas, en cualquier municipio, pero con condiciones y sabiendo que el país lo tiene. O sea, es tanto el volumen de dinero que nosotros no tenemos ni idea. Ninguno de nosotros, por más que ganemos, no nos dimensionamos el volumen de dinero que se invierte en la salud en el país y que de repente ya no está. Ya no hay hospitales, ya no se le paga al médico.
5 meses sin pagarle a una enfermera, 5 meses sin comprar equipos, nos dejaron sin vacunas, en fin. Entonces, de verdad que el equipo que está aquí, además de admirarlos y de respetarlos infinitamente porque siguen dando la lucha, el llamado es a que todos seamos comunicadores, todos. Así como alguna vez empezó el pelado de estrato medio o todas estas personas que nos acompañan y nos abren los ojos, que seamos nosotros en las casas, en las familias, porque todos somos agente político y todos necesitamos la salud en algún momento. Aquí en Brasil la salud es gratuita y funciona para todos. Y es gratuita, todos. Si yo me fracturo una pierna aquí, voy al hospital, me operan, salgo y no pagué nada. Y eso no es algo que sea gratis, es que ya está pago en los impuestos de la persona que compra en el supermercado, que paga gasolina, que paga peajes, ya está incluso. Entonces el sistema funciona. Muchas gracias, Isa, por la invitación y qué pena que me alargue ahí. No, Ana, un saludo y un abrazo también. Karina, hola, hola, profe, ¿cómo estás? Es que creo que no me está, no sé si no me escucha o si me escucha, no sé. Bueno, creo que sí, no sé, no la escucho. Vicente, ¿estás por ahí? Sí, aquí ando. Listo, Vicente. Bueno, después como espérate que ahí viene, bueno, mi compañera que también no está dentro del gremio de la salud, pero como muy bien apuntaba Ana Marcela, es un agente de salud como somos todos. Ahí donde yo vivo también el sistema es público, hay entes privados, pero es público y funciona con los recursos del Estado. Incluso la propuesta es mutar al modelo de Colombia, que es una cosa bastante poco ejemplar creo que es. Ya. Ya, ahora Porque no me puedes poner, no, porque no puedo cerrar el micrófono siendo cobarde. A ver, Vicente, buenas noches, gracias por venir a criticar. Una preguntita, como usuaria de a pie, ¿no? Sin pertenecer al sector de la salud, usted hace poco acabó de decir que, por ejemplo, ha nombrado una entidad que tiene como patrimonio 55, 57 millones de pesos y luego puede responder por un negocio, por una EPS que vale más de 2 billones de pesos. ¿Cuál es, o sea, cómo una persona que tiene ese patrimonio termina accediendo al manejo de ese recurso? ¿Cuál es la cadena que burocráticamente ha sucedido para que esa persona pueda manejar ese recurso? O sea, como cuáles son los pasos o las entidades que han sido partícipes de todo ese acto de corrupción. Te digo, ahí no tengo forma de determinarlo porque no lo sé, pero son personas que llegan con poco capital o capital, quién sabe, conformado con qué, porque de repente es una casita o es un terreno. El capital de una empresa lo hace cualquier cosa. Y en base a eso monta un negocio. Y digo, este es el capital, o puede ser efectivo también. El punto es esa relación entre el capital y lo que y lo que voy a hacer. O sea, como yo manejo 2, 3 billones de pesos o 7 billones de pesos con poco capital. La relación debería ser mucho mayor. Ahí en Colombia hay una ecuación que usan como capital mínimo, que Supersalud a cada rato lo pone, este está fuera de capital mínimo, claro, porque ha perdido patrimonio. La respuesta es, ¿por qué ha perdido patrimonio? Porque no invierte en las reservas técnicas. Es la única respuesta que hay. O sea, las empresas tienen derecho a crecer, los empresarios tienen derecho a tener oportunidades de negocio, todo eso está muy bien y eso funciona así. Y sí les digo una cosa, el sistema como tal colombiano no es malo, no está mal diseñado. El concepto es bueno, si se hicieran las cosas bien. O sea, porque si uno se pone a analizar, si estuviera esa plata resguardada, el servicio fuera más eficiente, a la gente no le retrasaran los servicios,
se conseguirían especialistas más fácil porque habría capacidad de contratación, de sumar, de esto, de aquello. Podría haber medicina preventiva, o sea, podría haber muchas cosas si el sistema funcionara como fue diseñado originalmente, en el sentido de que lo que hay que hacerlo, pero si no se hace, nunca va a funcionar. Y ahí es donde están las fugas. En el 2011 alguien propuso de que las EPS pasaran a control financiero de la superfinanciera. Eso lograron cabalgando en hobby a través del Congreso para que no aprobaran esa ley, que eso no se diera nunca. En la superfinanciera desaparecen 25 EPS en 2 días, hoy por hoy. Pero si se hubiera hecho hace 10 años atrás, estuvieran todas muy fortalecidas y las muy malas no existirían. Esa es la realidad, esa es la lamentable realidad que hay. Y eso es lo preocupante de todo esto. Hay que hacer cambios, sí, hay que hacerlos, obligatoriamente hay que hacerlo, hay que hacer un cambio estructural, porque mantener lo mismo va a seguir estando en lo mismo. No tiene ningún sentido en esta época 2023, donde la tecnología manda, que se esté pasando una cantidad de plata en 27 protagonistas para que esos 27 distribuyan en 11.000. No tiene sentido. Cuando ese solo lo puede hacer y lo puede hacer directo. ¿Va a haber robo? ¿Va a haber corrupción? Sí, va a haber robo y va a haber corrupción, pero nunca al nivel que se está viendo en este momento. Nunca van a llegar, ni siquiera las 11.000 IPS robando, pongamos el caso, van a lograr robarse esa cantidad o perder esa cantidad de plata. El tema robar es fuerte, pero bueno, lamentablemente es una realidad. Y hay casos de casos. Sabia Salud se hundió gracias a las reservas técnicas, que no guardaron la plata, sencillamente dijeron que les costó la plata y no la guardaron. Así de sencillo. Como si yo dijera, voy a poner un piso nuevo en el patio de la casa. Lo voy a hacer a partir de enero del año que viene. Estamos en enero de este año. A partir a partir de agosto del año 2024 voy a empezar a poner el patio. El patio me cuesta 100 millones de pesos y voy a empezar a ahorrar 10 millones mensuales para tenerlo. Me comprometo a eso como persona. Y resulta que mensualmente los 10 millones no los pongo. ¿Qué pasa en agosto del 2024? No puedo hacer el patio porque no lo puedo pagar. ¿Qué pasa con una persona que llega con un cáncer detectado a una EPS que está en esa situación? La EPS dice, vamos a guardarle a este señor 600 millones de pesos, que es lo que vale el tratamiento según nuestras estadísticas históricas, etcétera. Para eso están los actuarios, hacen sus cálculos y todo esto. Entonces, al señor Pedro Pérez, que tiene cáncer, que cuesta 600 millones de pesos, vamos a guardarle los 600 millones de pesos en la caja fuerte. De tal forma que cuando él venga a hacerse la quimioterapia, podamos tener los 7 millones de pesos que necesita para esa quimioterapia, lo sacamos y se lo ponemos de una. Y ahí sucesivamente. Y el señor va a tener su tratamiento completo como está comprometido. No va a estar en la mitad del tratamiento viendo que no le dieron la quimio, que no tiene dónde atenderse, que es lo que viene pasando realmente en muchas partes. Y más en la parte rural, en la parte extraurbana, en la parte alejada, en ciudades también capitales que no tienen el nivel de servicio que tiene Bogotá, Medellín o Cali. Pasa en Villavicencio, pasa en todas partes. Y esa realidad únicamente está, el problema real está en esas reservas. Que si la tuvieran, eso no pasara. Y han tenido oportunidad de hacerlo porque le han dado muchísimo dinero durante todos los años. 20.000 millones de dólares en presupuesto es un presupuesto muy grande, excesivamente grande. Que alcance o no alcance, tampoco lo sabemos. Porque ahí tenemos otro problema, que es el problema de información. La información está regada por todos lados. Uno pide una información, no vaya a los cubos de CISPRO. El CISPRO es un sistema lleno de parches por todos lados. Porque para cada necesidad hacen un cubo. Hay cosas que sirven y cosas que no se pueden verificar. Lo que pasa es que nunca se le ha prestado atención
el sistema financiero, la información financiera, sí es un centro de concentración de información y hay que interpretarlo y hay que analizarlo, pero muy poca gente lo hace. ¿Por qué? Porque no tiene sentido analizar esas empresas tan grandes. Porque uno lo que menos se puede esperar que bajo tantas regulaciones, el sistema de salud tiene infinidad de regulaciones y circulares y todos los días sacan una nueva y esto y aquello, uno dice, esto está súper controlado. Es mentira, ahí no está súper controlado. Ahí cada quien hace lo que le da la gana. Y se crearon instituciones que lamentablemente son castillos de naipes. Y no está llevando, el que tiene que llevar el control no lo está llevando, porque el que tiene que llevar el control de este tipo de negocios es la superfinanciera. Es que eso es como un banco. Eso es dinero. O sea, ese estado financiero es puro dinero. Es dinero que el estado financiero te dice dónde está. Por eso el nombre de dónde está la plata. De ahí salió. Porque si las EPS son dinero, entonces vamos a ver dónde está el dinero, en qué los tienen. Y voy apenas por las reservas técnicas. Y estoy ahondando, o sea, estoy ahondando en más cosas. Cuando me dicen a mí que primero que plata de destinación específica y después una EPS me tiene anticipos a proveedores de 5 billones de pesos, yo me pregunto, epa, ¿quiénes son esos proveedores? Porque una EPS de anticipo. Ah, no, Vicente, que la EPS de anticipo por los contratos que tiene PGP y no sé qué cosa, entonces genera el anticipo. Sí, pero ¿cómo llega a tener 5 billones de pesos en anticipo si le debe a todo el mundo? Entonces, son cifras que tienen que compaginarse, o sea, decir, ya va, señores, ¿cómo puedes tener más de, creo que son 4 o 5 billones de pesos solamente en autorizaciones en reservas técnicas, por ejemplo? Si la autorización es algo que a los 90 días se vence cuando mucho. Eso no son costos futuros míos, son costos inmediatos. Esa plata debería tenerla yo guardada en caja para poder pagarla. Y nunca como una reserva. O sea, hay mucho detalle en los números que no compaginan, no dan unos con otros. Y por eso está donde está la plata. Vamos a desmenuzar todo. Y lo que decía el doctor tiene razón. O sea, es un trabajito que cuesta dinero, hay licencias, hay tecnología. Tuve que contratar a un muchacho para hacer la página web porque eso no lo sé hacer yo. Y me está exigiendo plata porque sencillamente eso requiere tecnología, requiere mucho tiempo de trabajo. Hay que subir de hojas de datos en SQL, en Excel, en lo que sea, subirlas ahí para que la gente pueda consultar, pueda ver fácil. Y ese es uno de los gastos, más el gasto de tiempo de mucha gente. Ya, gracias a Dios, somos 5 personas trabajando. Me han descargado un poco de eso. Pero vamos a seguir adelante. Vicente, yo tengo una pregunta ahí justo cuando usted toca ese punto y es, antiguamente se llamaba FOSIGA, ahora se llama el ADRES, la administradora Ajá. de recursos. Se supone que haría el trabajo que usted está haciendo. Y No, estas, el ADRE es un pagador, el ADRE no es un auditor. exacto, ¿quién hace la labor de auditar a las EPS? Que eso es algo que la gente no tiene claro con Eso, respecto al tema. ¿cómo funciona el proceso? La EPS es una empresa. La empresa tiene un revisor fiscal y adicionalmente tiene una firma auditora que la revisa. Ellos certifican, tanto el revisor fiscal como los auditores certifican que los estados financieros están bien hechos, que todo está bien llevado, que todo está perfecto. ¿Qué pasa cuando una empresa es de estas dimensiones? O sea, pongámonos en... Lo que quiero es que me entiendan el esquema de lo que significa manejar 250 millones de dólares mensuales, por ejemplo. 1.000 millones, 1 billón de pesos mensuales en ingresos, en plata que entra a los bancos y que sale de los bancos. Eso compra cualquier conciencia. Eso compra revisores fiscales, eso compra auditores, lamentablemente.
firmas grandes de auditoría. Porque yo como presidente de una empresa que factura $1.000 millones al año, yo siento cualquier firma de auditoría del mundo y le digo, tú vas a hacer lo que yo digo. Y lo hacen lo que yo digo. Y lo he vivido en carne propia. Al revisor fiscal también, el revisor fiscal es un empleado. Igual pasa con los actuarios que calculan las reservas técnicas. Son empleados. Si no haces lo que yo te digo, te despido. Y sabemos cómo funciona el patronato allá sobre todo en Colombia. Pero son realidades que hay. Para eso hay instituciones de control. Por eso es que está la superfinanciera. Porque si esto hubiera pasado por la superfinanciera hace muchos años, esto no hubiera sucedido nunca. ¿Por qué? Porque los llama inmediatamente, señores, o me pone peso a peso o tengo que intervenir. Así de sencillo, y aquí tiene una multa. Supersalud no tiene esos dientes, ni los va a tener nunca. Y ni tampoco va a tener las capacidades de análisis para ese tipo de cosas. No es para eso. Supersalud debería estar para controlar la calidad de la atención, el acceso, estar detrás del servicio, no detrás de los balances. Los balances los publican y nadie los ve, se los garantizo. Hicieron un dashboard bonito para que la gente consultara las cuentas por pagar, cuánto debían las EPS. Eso no sirve para nada, eso no sirve para analizar estado financiero. Los estados financieros no se evalúan de esa manera. Eso no es información. Aparentan ser información, pero eso no es información. Tenemos un problema grave, realmente tenemos un problema grave. Vicente, y otra cuestión es, bueno, entonces ADRES no es un auditor, no es un ente auditor, el revisor fiscal es un empleado de la misma empresa. ¿Cómo, y quiero que de pronto en el siguiente punto usted nos cuente el caso más reciente que es Famisanar? Cuando las EPS dicen estoy quebrada y entran en liquidación, ¿cómo se da ese proceso de que entran en liquidación? De que la EPS, un caso muy sonado fue el de la EPS Comeva. ¿Cómo es ese proceso a partir de esos recursos? Y que yo le digo, ¿sabe que yo no puedo? Famisanar sencillamente no es una intervención gerencial realmente. Oye, o sea, llegó el superintendente y dijo, a partir de hoy los administradores se van y nosotros nos encargamos. Eso es todo. ¿Qué pasa con Famisanar? Famisanar, si hablamos del patrimonio que tiene en este momento, es una empresa que está, déjenme ver la cifra y se las digo, es una empresa que tiene un patrimonio neto en este momento de $1 billón negativos. O sea, lo que pusieron originalmente, que fueron 250.000 millones, 600.000 millones de pesos, lo convirtieron en un billón de pesos negativos en año y medio. O sea, la desaparecieron. ¿Por qué la desaparecieron? Por las reservas técnicas. Porque no las pusieron en el activo, no las guardaron. ¿Y por qué no las guardaron? Y ahí es donde va lo que les comenté hace un rato. Es mejor negocio quedarse con el dinero completo que generar beneficio con el capital que tengo. Porque yo con el capital que tengo puedo ganarme un 10% anual, 20% anual, cuando mucho. Si tengo 500.000 millones de pesos, me puedo ganar, qué sé yo, 50.000, 80.000 millones de pesos, que es una fortuna. Pero si utilizo el dinero a mi libre disposición y hago lo que quiero con él, yo puedo ganarme 2 billones de pesos inmediatamente. Puedo multiplicar por 4 lo que yo puse. Y eso es lo que viene pasando. Compensar se cerró, pero Compensar se fue con deuda de 2 billones de pesos.
Y no les quitaron los edificios, no les quitaron nada. Dejaron las deudas. Y como le intervinieron, le quitaron el efectivo. En efectivo tampoco había nada. Entonces, ¿qué hace la superintendencia? ¿O qué hizo el superintendente con Compensar? Empezó a castigar las cuentas por pagar que había de la EPS a las IPS. O sea, lo que tenía que cobrar la IPS. Ah, y el señor del hospital tal le deben 50.000 millones de pesos. No, denle 20. Porque no hay plata. ¿Por qué no hay plata? Porque no están las reservas técnicas que destruyeron el negocio, no están guardadas. Es un círculo vicioso completo. Con Famisanar está pasando exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que pasó con Compensar y que pasó con Savia. Con sus detalles distintos, porque si me viene un experto me va a decir, no, Vicente, tienes un sesgo porque estás diciendo que todas son iguales. No, yo no digo que todas son iguales, pero está pasando lo mismo. Por La favor, causa, Vicente, ajá, es que estás mencionando compensar, pero compensar no ha estado en problemas. perdón, Acuérdate, no, creía que por era favor, Comeva, creía que era eso. Comeva, me equivoqué. Sí, correcto, Vicente, gracias. Sí, es que era Comeva. Compensar está en problemas también ahora, porque lo acabo de ver, lo acabo de publicar de hecho, así la consigo aquí. Sí, compensar es una de las que se ha quejado de que no había servicios sino hasta septiembre Sí, porque no tenían recursos, sí. pero económicamente no. Hola, Pri. Hola, ¿cómo estás? Espérate que Vicente acabe y levantas la mano y con mucho gusto te damos la palabra para poder todos entender como el hilo conductor del espacio, ¿vale? Sí, Dale. pido disculpas, era Comeva, no compensar. Compensar lo que tengo aquí. Estoy viendo muy sencillo, muy rápido. Reservas técnicas totales, 1 billón de pesos. Inversiones, 329.000 millones. O sea, le faltan 700.000 millones por invertir. Si se toma en cuenta el efectivo que tienen, solamente cubren 500.000 millones. O sea, le falta la otra mitad por invertir. Eso es un hueco. Automáticamente, compensar tiene un hueco de 500.000 millones de pesos, de medio billón. ¿Qué hizo el ministro Ruiz ahora? El ministro Ruiz aprobó una ley el 22 de junio, en junio del año 2022, perdón, antes de irse, diciendo que las cuentas por cobrar cubrían las reservas técnicas. Es una cosa totalmente fuera de norma. O sea, totalmente fuera de norma. Colombia está escrito a respetar las normas internacionales de contabilidad, lo que llaman NIF. Y eso las NIF no lo permiten. Toda reserva técnica tiene que estar amparada por el activo, por un activo realizable, líquido, no realizable. Las cuentas por cobrar no son activos líquidos, porque una cuenta por cobrar, así como se la pagan, no se la pagan también. Entonces uno no puede garantizar nada con eso. Y aprobaron que las deudas del Estado se queden así. ¿Qué pasa si el Estado colapsa y se acaba la salud? O si el ADRE se pierde o hay un hackeo y lo paralizan. Se acaba la salud. Cuando ellos tienen que tener plata suficiente para poder mantenerse 2 o 3 meses. Que esas son las cuestiones que yo veo. O sea, están pidiendo un aumento del UPC, pero lo que ellos tienen sin colocar en inversiones equivale a un aumento del 14% adicional en el UPC actual. Que ese más o menos va a ser el aumento del año que viene. No sé si me llegó a explicar. Bueno, sí, esperemos. No sé si alguno de los que está abajo tiene alguna pregunta, pueden ir pidiendo la palabra, pero, Pri, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta en concreto para, para Vicente? Hola, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola, Vicente, ¿cómo te va? ¿Cómo Nosotros estás? interactuamos bastante porque yo te pongo bastante Sí, trabajo. señor. He oído de unas inquietudes y creo que es de la doctora Isabel o de la doctora o una persona que habló antes.
El problema es un problema desde la génesis, porque resulta que Álvaro Uribe y Luis Alberto Moreno se fueron a Chile a mirar qué era lo que existía allá y vinieron a aplicarlo aquí cuando la ley 100. Caso semejante sucedió o sucede con la parte de las pensiones. En la salud, que se implementó el servicio de las EPS y se inventaron algo que estaba originalmente pensado para suplir lo que las EPS no prestaban, entonces uno lo adquiría a través de una medicina prepagada. Eso es muy semejante a lo que existe en el sistema de pensiones, en donde en las pensiones existen los aportes comunes y corrientes que hace el trabajador y unos aportes voluntarios, que sería el equivalente de la medicina prepagada. Como vemos, son sistemas muy semejantes y hay muchas cosas semejantes que están funcionando en este país y están llevándonos a la ruina. Mira, ¿qué sucede? Alguien preguntaba hace un rato, ¿cómo es eso de las EPS y de las IPS? ¿En qué momento llegaron a tener tanto poder y a recibir tantos recursos? Resulta que en primera instancia llegaron unas EPS que multinacionales. Las dos multinacionales son Colsanitas y multinacionales también están en Colmédica. Ya ellos tenían experiencia porque tenían los sistemas implementados no solamente en Chile, sino incluso en España. Y los de Colmédica los tenían en los Estados Unidos y en Canadá. Esos son los grandes inversores. En realidad son de las pocas EPS con fundamento que llegaron. Las demás todas se dieron de una manera espontánea. Carolina Corcho no ha hecho sino luchar, porque resulta que todos los requisitos que originalmente se impusieron para que se generaran las EPS, poner unos patrimonios mínimos y unas organizaciones mínimas, todo eso lo fueron moviendo como se mueve la línea ética moral, para acomodarla para que pueda incluir a más gente, así no tuvieran los recursos ni la experiencia ni nada. Sucede que se entiende que en la pirámide están arriba de las EPS y las EPS se arropan porque contratan a la medida que se van necesitando los servicios a las IPS y las IPS a su vez contratan a los profesionales independientes y a los servicios accesorios como los laboratorios clínicos y las terapias y todo lo demás. Yo me quedo aterrado de encontrar que hay EPS que no originaron IPS, sino al contrario, una serie de IPS se juntaron y formaron una EPS. ¿Eso a qué conduce? A la tal integración vertical. Entonces, la integración vertical debería ser de arriba para abajo, de la EPS hacia las IPS y los prestadores finales de los servicios. Y resulta que en esos casos es al revés. Los prestadores finales de los servicios organizaron IPS y esas IPS se juntaron y crearon EPS. O sea, absolutamente viciado todo. Entonces, cuando hay esa integración, pasa lo que denuncia Vicente, o nada denuncia, sino nos muestra, porque él tampoco no es que esté haciendo denuncias, nada, simplemente está mirando y lo que encuentra lo muestra, lo pone para que nosotros lo consideremos, porque hay gente que le ha querido caer duro a Vicente porque pensarán que es un mercenario, que quién sabe quién lo paga, y resulta que ya estamos viendo cómo se está financiando. Entonces resulta que, por ejemplo, donde yo he vivido, hay IPS que son dueñas de las EPS. Y las EPS y las IPS están establecidas en algo que se llama zona franca. El gran negocio de los hijos del patrón. Convertir unos territorios en zonas francas y tener unas condiciones especiales. Todos los equipos que importan y todo lo que mueven es zona franca, no pagan impuestos, no esto. Hasta los regímenes laborales son diferentes porque es zona franca. Vicente, tienes que seguir, hay que ahondar. Todos tenemos que aportar, no solamente aportar el dinero para la financiación, sino aportar en inquietudes, aportarte en ideas y todo lo demás. Este ejercicio me parece maravilloso, lo aprecio mucho, los felicito por tomar la iniciativa como la tomaste, Vicente, para adelante, porque en realidad esto no puede seguir así.
Es lo mismo que sucede con las pensiones. Todo esto salió a la luz pública. ¿Por qué? Porque hubo el cambio de la corriente ideológica en el gobierno. Si hubiera seguido la corriente ideológica anterior, jamás se iba a saber nada de esto. Habían seguido haciendo lochas y panochas por años y por años. Entonces esta oportunidad es algo que no se puede perder. La idea es, ¿qué va a pasar ahorita, por ejemplo, en el Congreso con allá ayer vi a Paloma Valencia con otro proyecto de ley, con unas cosas completamente diferentes, y la señora que no tiene ni idea. Hace un rato quería y pedí la palabra varias veces, pero no llegó en el momento que alguien dijo que era cuestión de ingeniería. Sí, ahora se habla de los términos de ingeniería económica, pero más que de la ingeniería como la que yo estudié y practiqué durante muchísimos años, es una cuestión económica. Mira, me gasto horas y horas mirando a las personas que pelean con Vicente y lo atacan, señor Iglesias, el señor, bueno, Higüemiles, y tienen algo en común, preocupante, pero que devela una gran verdad. La mayoría son economistas de los Andes, la mayoría. Alejandro Gaviria es economista de los Andes, el señor Rubén Gómez es de los Andes, y así todos los que veas tú que te atacan y que te atacan y que te ponen en el entredicho son de los Andes. Resulta que nosotros desde cuando Santo Domingo era uno de los dueños principales del país, Santo Domingo era el patrocinador y prácticamente el dueño de la Universidad de los Andes, implementaron sus estrategias económicas en el país durante 40 años por lo menos y nos pusieron hasta que llegamos a este punto. Entonces hay que aprovechar la oportunidad, no podemos aflojar y todo el que pueda participar, levantar la mano, decir lo que ve, lo que encuentra, hablar con Vicente para que Vicente, que está juicioso y ya más o menos se ha ido adentrando, pueda progresar más en su proyecto. Gracias. Gracias, Erpri. Vicente, por acá me escribe alguien y me pregunta, ¿qué podemos hacer para poder, pues más allá del trabajo que está haciendo, prevenir ese desvío constante de los recursos de la salud y que las EPS respondan por esos recursos que no tienen? Porque cuando una EPS desaparece, ¿quién es el que tiene que llenar el hueco? El Estado. Entonces, ¿qué podemos, o sea, qué se puede hacer o qué punto se puede hacer en la reforma, si entiendo yo la pregunta, para prevenir ese desvío constante de los dineros de la salud? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es apoyar ese giro directo. Para mí lo más importante que tiene la reforma es el giro directo, porque acaba con este vicio. O sea, acaba con este vicio. Posteriormente, de darse la reforma a Supersalud, tiene que irse. En Colombia hay 11.000 IPS, 11.000, de las cuales 600, nada más que 600, acumulan el 80% del gasto. ¿Ok? Son 600. Si en cada IPS tú colocas, de esas IPS, colocas un grupo de 5 personas, 5 auditores, 5 personas entrenadas, uno que sea líder del equipo, que sea un contador público que tenga cualidades, que tenga certificaciones adecuadas, bien entrenado, y le pones 4 muchachos también graduados en contabilidad, en finanzas, y lo pones como auditores en el sitio de cada una de esas IPS, el dinero se cuida. El dinero se cuida, inclusive puedes hacer planes de rotación, un equipo que esté en una clínica pasa para otra, pasa para un hospital, van haciendo gestión de auditoría rotativa por todos lados y se van descubriendo cosas y se van fraguando, se van eliminando los posibles fraudes que se vayan fraguando. Porque el auditor per se es muy intuitivo viendo cifras y si le da las herramientas adecuadas, lo pueden hacer. O sea, no hace falta concentrar todo en el ADRES, no, el ADRES que pague, que se encargue de pagar y de tener auditores internos para sus procesos propios.
pero hay que poner controles en los prestadores para ver qué pasa ahí. Y yo les garantizo, es que las cifras me lo dicen, las cifras me están hablando. Cuando veo la cifra de las IPS, veo la cifra de las EPS, las cifras de las IPS están hablando. Miren, señores, nosotros no nos gastamos tanta plata. Y lo poco que nos gastamos no nos lo pagan. O sea, esto es lo que te dicen los números. Porque se está quedando la plata en el camino, se están quedando cerca de 20, 30 billones de pesos al año, se están quedando en el camino. Y eso no tiene sentido. Entonces hay que cambiar la regla de juego. Y la forma de cambiar la regla de juego, la única manera es la reforma. Y la reforma está sumando. O sea, eso no está destruyendo nada, no está estatizando absolutamente nada, porque si de 11.000 IPS, más de 10.500 son privadas, ¿quién habla de estatizar la salud? La salud sigue privada. Y teniendo giro directo, teniendo pago asegurado, es una forma de que crezca el servicio, mejore, con una super salud fuerte, controlando la calidad, no controlando los números, controlando la calidad. Entonces, esto puede mejorar muchísimo. Eso es lo que estoy viendo, eso es lo que me dicen los números, es que no lo estoy inventando, los números están reflejando eso. Es absurdo que el 80% del gasto esté en 600 empresas nada más. Algo pasa ahí, eso está concentrado. Y está concentrado, y les garantizo, porque todo el mundo habla de que el 30% máximo para integración vertical. ¿Y quién me dice a mí que la facturación realmente sea el 30%? Si la información que te indica que qué IPS son de qué IPS, no te lo dicen. La Asociación de Clínicas y Hospitales de Colombia lleva 2 años buscando esa información y no se la dan. A mí me han dado sugerencias en Twitter, por interno, me dicen, Vicente, averíguate con la ACHC que ellos tienen la información. Yo tengo contacto adentro de la ACHC, he preguntado, me dice, Vicente, no la tengo la información, con gusto te la daría para que haga los cruces. O sea, esto es impresionante. Y si me voy más adentro a los términos básicos de lo que es prestación de servicio como tal, el famoso RIPS, ¿lo conocen? El RIPS es lo que debería medir las atenciones en cada uno de los conceptos de salud. Hay unos archivos, todo el mundo se dedica a decir que eso no sirve, que eso no cuadra, que eso nadie lo tiene. Había regulaciones que no pasara una factura sino un RIPS. Esas regulaciones las cambiaban por otras regulaciones que daban tiempo para hacerlo. No, háganlo dentro de un mes. Después otras que decían, bueno, no importa si no lo hacen. El caso de los RIPS, el RIPS cuando uno maneja la información del último año, dice que son 256 millones de atenciones. Viene Gestal Salud, que es el gremio de la subsidiada, y dice que son 350 millones de atenciones. Y viene ASEMI, que es el gremio de todas las EPS, de todo el país. Y viene ASEMI, que es el del contributivo, y dice que son 1.000 millones de atenciones por año. Entonces, ¿a quién le creemos? Cuando las diferencias son de 600, 700, 100 millones, es una barbaridad. Y después te sacan el argumento, no, que también están los medicamentos ahí, pero ¿cómo? 700 millones de medicamentos sobre 300 millones de atenciones, pero ¿cuáles son el número de atenciones? ¿Por qué yo no puedo saber en Colombia cuántas consultas pediátricas tengo? ¿Por qué no puedo saber cuántas operaciones de cirugía de, qué sé yo, de corazón hay? ¿Por qué tengo que ir al CISPRO a buscar en unos cubos? Porque esa información no es pública, para que todo el mundo lo sepa. Para ver si sabemos cuánto cobra un pediatra. ¿Por qué están quebrando las clínicas pediátricas? Si la UPC más alta es de los niños menores entre 0 y 1 año. Porque sencillamente al médico, al pediatra, le pagan la consulta a lo mejor 3, 4 mil pesos, pero el niño está pagando un equivalente por la consulta que hace al año con el 1.400.000, 1.500.000 que le da el Estado, que está poniendo todo el sistema para ese niño. Con las 4 o 5 consultas al año, de repente le pagan por él 100.000 pesos. Y el 1.300.000, el 1.400.000 queda en el fondo ese, que al final el fondo se lo llevan con las reservas técnicas. Ese es el problema que tenemos.
Vicente, por acá tienes una pregunta, Mr. Aaron, hola. Hola Isa, profe, don Vicente, yo quería de pronto aportarle algo. Las grandes EPS del país tienen un ERP que se llama SAP. SAP hoy en día, todas ellas tienen una vertical que se llama de salud. Esa la trajeron de Chile. Usted en su cruce de datos han contemplado la posibilidad de mirar la tabla, y le voy a dar la tabla, se llama la OCDoc. ¿Sí? Dentro de esa tabla queda alimentada toda la información que alimenta el ERP. Si usted llegase a tener ese acceso, usted podría hacer los cruces necesarios, porque ahí están ahí llega todas las cuentas del pasivo corriente y no corriente. Y de ahí usted podría hacer todo el tema de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo, y ver el detalle a terceros de cuentas por pagar. Adicional, usted podría ver ahí todo lo que tiene que ver relacionado y es una cosa que sí sé que sucede en el pasivo no corriente, en esas cuentas 21 a largo plazo, todo lo que tiene que ver con intercompañías al exterior. Si usted tiene acceso a esta tabla, probablemente puede hacer muy buenos cruces. Y si tiene acceso si usted tiene acceso a análisis por Office o algo así en Excel, de pronto una macro bien chula, podría hacer los cruces y ahí podría ver dónde están esos movimientos. La otra sería ver las cuentas puente. Ellos utilizan cuentas puente, se les llama así. Y en las cuentas, ¿por qué? Porque cuando se genera el gasto, o sea, en el ciclo, póngale cuidado cómo es el ciclo de eso, todas son estándar. El ciclo de la compra, como tal, independientemente de si es un servicio o una compra, generan la orden de compra, generan la necesidad, la orden de compra, la entrada de esa orden de compra. En esa orden de compra se ejecuta la cuenta contable como tal, ¿sí? Y eso va un gasto contra una cuenta puente. Luego, cuando llega la causación, ¿sí? Por una transacción de esa que es Miro, se genera se reversa la cuenta puente contra la cuenta por pagar y se ejecutan los impuestos. Claro. Si usted tiene claro ese ciclo y si usted tiene claro esas tablas que tiene ese ERP, yo creo que podría ser avanzar en esos temas. Tal vez acá no se lo puedo decir, pero si quiere yo le escribo más tarde por DM y le puedo mostrar algo para que lo tenga en cuenta. ¿Te parece? Todo lo que ustedes me puedan colaborar y mandar mi información, yo la cruzo. O sea, yo personalmente manejo Excel a nivel experto. ¿Ok? Listo. Entonces he manejado 365. De hecho, en la página donde está la plata pueden bajar los datos que están ahí y hay búsquedas por EPS, por cuenta, pueden hacer cualquier tipo de análisis a cualquier nivel de cuenta. O sea, de nivel 1 a nivel 8 pueden ver los saldos comparados entre diciembre 21 y diciembre 22 y hemos encontrado un problema en los datos que son las estructuras. La otra son las cuentas. Las estructuras de los datos publicados han cambiado. Ahora lo que están haciendo ahora Supersalud que se puso está haciendo lo mismo que hacían en el 2017. Pero del 2019 al 2022 las estructuras las cambiaron, pusieron las EPS horizontales y bueno, hicieron un desastre. Entonces todo eso lo mandé a cambiar para tener los estados financieros anteriores pegados y la gente pueda consultar en unos módulos que voy a poner en la página para que la gente pueda consultar los estados financieros de cualquier momento y compararlos con cualquier momento para hacer líneas de tendencia. ¿Dónde ha bajado? Por ejemplo, yo me estoy viendo ahora que Sanita ha reducido los activos que tenía y me estoy haciendo la pregunta de por qué. ¿A dónde se fueron? A la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué los activos de Sanitas se disminuyeron? ¿Qué hizo Sanitas para disminuir los activos? Los activos fijos me estoy refiriendo. ¿Cómo hizo? ¿Será que se despegó de unas empresas y generó otras para cargar otras IPS por ahí? O sea, son preguntas que uno se va haciendo en el análisis financiero que está haciendo los datos. Vicente, usted también presente que durante la implementación de normas financieras en Colombia,
estas EPS generaron unos libros para presentarlos. Entonces estaba el libro normal y la nueva presentación de Full IFRS. En esa presentación, recuérdese que las normas internacionales, sobre todo en activos fijos, cambian la manera de presentarlo. Y lo digo, y no sé, o sea, estoy dando opiniones de las cosas, desde la experiencia. Por ese cambio es que muchos de los activos, sobre todo en los activos fijos, cambian la presentación. Porque no se diga pronto, digamos, lo que la EPS le presenta al sistema, con cuál libro lo está presentando. Entonces también eso sería una buena pregunta de cuál es. Y se lo digo por la experiencia. Porque SAP maneja 3 libros y hay otra, una muy grande, no lo puedo decir, que maneja también 3 porque maneja US GAAP en la presentación de estados financieros. Pero listo. Bueno, eso era. Gracias, don Vicente. Qué buen trabajo. Gracias a ti. Gracias. Y Vicente, ¿qué nos puedes, como, no sé si has estado pendiente como de los debates, pero el congresista Mondragón hace como 2 debates de la reforma, estaba explicando que las EPS tienden a desaparecer. No sé si tú, hasta lo que llevas de la estadística, puedes decir, él dice que más o menos en 2 años, por el curso natural, así no se dé la reforma, las EPS tienden a desaparecer. Con los datos que has recopilado hasta ahora, ¿tú crees que ese tiempo es mayor, es correspondiente a lo que dice el congresista o es menor? ¿Y cuántas EPS has detectado que están en ese peligro inminente de irse desapareciendo sin saber por qué sus recursos en este momento están en vilo? Lo que dice Alfredo es cierto. De 2 a 5 años van a desaparecer solas porque están pulverizando los patrimonios. O sea, si una empresa desaparece el patrimonio, desaparece obligatoriamente. Lo que hace el Estado al liquidarlas, al intervenirlas, es un catalizador para hacerlo antes de que sea más grave, porque se empieza a afectar la calidad del servicio. O sea, porque todo eso repercute. Al no haber dinero, sencillamente repercute en eso. El problema es que el dinero no está porque no hicieron las cosas bien. Ese es el real problema de todo esto. Pero Alfredo tiene razón. Yo tengo contacto directo con Alfredo también. O sea, pero lo que pasa es que los muchachos del UTL de Alfredo hay cosas que no entienden bien y es complicado. Porque este tema es bastante complicado. O sea, es muy, muy complicado. Sí, es un A mí poco. a mí me costó una fortuna lo que estoy haciendo, no de dinero, no. De tratar de dar un enfoque donde todos podamos entenderlo, o sea, que el ciudadano de pie también entienda perfectamente de qué estamos hablando. Estoy tratando de llegar a esa misión, ese es uno de los objetivos de la página, que la gente entienda de qué se trata. Porque leer gráficos, leer números es hasta fastidioso para mucha gente y la gente no lo entiende, entonces uno se embute en esos tecnicismos y es muy complicado. Entonces quiero ver cómo estamos tratando de enfocar esto lo más pedagógico posible para que la gente entienda el mensaje. Porque son cosas de las que nunca se ha hablado. Nunca se ha hablado. Nunca se ha llegado a ese nivel de detalle. Es lo que yo he estado viendo y es lo que me dicen a mí. No se ha llegado. Y vamos a seguir deshilachando esto, pero hasta el último detalle. O sea, eso se lo prometo porque tengo la curiosidad de hacerlo. Quiero saber qué realmente es lo que está pasando. Fíjate que cosa curiosa que nadie me refuta. Me han insultado, me han dicho todo, pero refutación técnica real no he tenido. Todos son argumentos y argumentos que no tienen fundamento la mayoría, porque o sea, la norma no se puede romper, o sea, la norma son normas internacionales que todo el mundo tiene que respetar, entonces nadie puede venir a decir que eso se puede hacer. Y el que me lo diga lo desarmo, porque tengo la parte normativa detrás, tengo la ley atrás, tengo lo que el deber ser lo tengo atrás, lo conozco, lo he manejado toda mi vida. Pasa que a lo mejor yo estaría más cómodo del lado de ellos. No sé si me entienden.
Sí. Por aquí hay pero una no pregunta. puedo. Ujú. Gladys, hola, bienvenida. Buenas noches, doctora Isa, buenas noches, profe, crítica, a todos los participantes de la sala. Muchas gracias, don Vicente. Tengo una inquietud y una curiosidad. En las denuncias que yo he escuchado muchas veces sobre los recobros, ¿quién hace los recobros, la EPS o la IPS? Y que se han dado falcos grandísimos en esos recobros que le hacen esas entidades al gobierno como tal. ¿Podría aclararme ese tema? Gracias, don Vicente. Sí, el recobro final lo hace la EPS a la ADRES. O sea, el recobro se origina cuando una persona va a una IPS que no tiene la afiliación con una EPS X. O sea, yo estoy en, qué sé yo, en Sura, voy a una IPS que no es de Sura y me hacen el tratamiento ahí, entonces la IPS va y le trata de cobrar a Sura, Sura asume el compromiso y va y se lo trata de cobrar a la ADRES. Ahí es donde se genera la cuenta de recobro como tal. Ahora, son cuentas que si uno ve las dimensiones, son cuentas muy bajas, que se puede aprovechar dinero, ¿ok? En esas cuentas por cobrar de recobro. Por ejemplo, hay uno que se llama Comité Técnico Científico, que no sé qué significa, que en el caso de Sanitas pasó de 18.000 millones de pesos a 105.000 millones de pesos del 21 al 22. Son explicaciones que estoy tratando de buscar para identificarlas. Son recobros que no son UPC. Después tengo otro que está en recobro no UPC, fallo de tutela, tiene 400.000 millones de pesos a Sanitas a la ADRES. El otro día, hace 2 o 3 días, compartí con el presidente de la ADRES, con el director de la ADRES, con el doctor Félix, compartimos información, le pasé las cuentas por cobrar que dicen las EPS que deben que le deben por diferentes conceptos del ADRE, y el hombre se sorprendió, me dice, nosotros no debemos esa plata. Eso es otra cosa que estamos investigando. Porque si el ADRES dice que debe 100.000 millones de pesos, porque las EPS dicen que le deben 500.000 millones. Es igual que pasa con las IPS. Las IPS dicen que les deben 28.000 millones de pesos y las EPS dicen que les deben 12.000 millones de pesos. O sea, hay unos descuadres en los números demasiado grandes que no son por transitoriedad. O sea, transitoriedad es facturo a fin de mes y no logro registrar la factura en mis libros, entonces tengo una diferencia con principio del mes siguiente. Eso me genera lógicamente unas diferencias, pero no pueden ser tan grandes. O sea, los números ahí no te permiten que haya esa diferencia tan brutales. Y esa es la tecnocracia que ha entrado en todo esto. Las glosas, los recobros, son una cantidad de detalles que tienen que tender a desaparecer. Igual que el concepto de manejo del dinero del subsidiado, del contributivo. Hoy en día el presupuesto nacional también aporta al contributivo. O sea, el 100% del contributivo no se paga con aportes de las contribuciones. Son realidades que están en el sistema, que hay que corregir. Disculpa, Vicente. Ajá. Mira, comité técnico científico es lo siguiente. Tienes un paciente que va a ser operado y tiene atención médica de cardiólogo, cancerólogo, urólogo, hematólogo. Comité técnico científico se reúnen todos, estando en una misma institución ya. Todos se reúnen. Entonces eso significa que todos los profesionales que participan en ese comité para tomar una decisión con respecto al tratamiento, la cirugía o lo que corresponda con un paciente, todos facturan, imagínate. Entonces pueden ser consultas con 5, 6, 7 especialistas. Imagínate, por eso es que eso se infla así. Hay una cosa que creo que en este momento se puede hablar. Es
tienes que Sí, pedir la palabra un momentico porque ya vamos a ir cerrando el círculo porque esta es solo la primera vez que Vicente va a tener la oportunidad de estar con nosotros. Entonces, dale 2 minuticos para que cierres y seguimos con el último tercio para empezar a darle la vuelta en este primer encuentro con Vicente. Dale. mira, Vicente, tú vas a encontrar unas cuentas extrambóticas, inusualmente infladas. Resulta que con la presentación del proyecto de reforma se desbordó supuestamente la solicitud de servicios. En ese desborde, normalmente lo que se cuela en primera instancia es todo lo que tiene que ser con alto costo. Entonces, cirugías estéticas, cirugías estas, todas las más sofisticadas, hágale, papá. Hágala, que esta vaina nos la van a quitar y aprovechemos. Entonces han hecho lo que decía antes, lochas y panochas. Pero bueno, ya para cerrar y para una inquietud que tienes tú y tienen otras personas, yo creo que nosotros, en parte, los usuarios hemos sido responsables de lo que ha sucedido, porque hemos permitido que hagan y deshagan, incluso con cada uno de nosotros. Yo voy a reclamar las medicinas para un familiar y veo que llegan personas con cierta corona, pasan y les entregan pacas de 40 y 50 pañales. Y a la persona que necesita un Dolex, un acetaminofén, no hay. O sea, es un abuso con el sistema. Sí, no, fíjate, Y lo que disculpa que te interrumpa. Ese es un detalle interesante porque yo, por ejemplo, con la enfermedad de mi esposa, un día me la internaron en terapia intensiva, estuvo 3 días. Cuando le dieron el alta, que fui a pagar la parte que me correspondía, que es una tontería, 30,000 pesos, pero pedí la factura, por lo menos para firmarla. O sea, yo tenía curiosidad de saber cuánto costaba. Todo el mundo me miró raro. Ajá. Entonces, de hecho, le dije al encargado, al que estaba de gerente ahí en la parte de facturación encargado, le digo, hermano, yo quiero ver la factura porque que el Estado pague por mí no significa que no esté pagando yo. Yo quiero saber ustedes qué me están cobrando y cuánto me están cobrando por este servicio. Si nosotros como ciudadanos, cada vez que nos atiende una IPS, pedimos qué se gastó por mí, nos podemos dar cuenta de muchas cosas y podemos ser los auditores activos de cada uno de los procesos. Es un problema de cultura. No sé si me explico. Sí, perfectamente. 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 Creo que yo te lo digo, que yo he sido trabajadora y he sido paciente y nunca me ha ocurrido pedir la factura de cuando está. O sea, nunca he hecho el desglose. O sea, me han dicho es tanto y ya está. O sea, nunca he hecho el desglose ni por haber trabajado en el propio sistema lo he hecho. Yo creo que si hiciera una encuesta con mis compañeros, el No, 90. nadie lo hace. Es que te miran como bicho raro cuando lo pide. Pero mira, Vicente, y ya para ir cerrando estos últimos 10 minuticos, primero agradecerte haber estado aquí y sabemos que no es la primera vez y más porque ahorita precisamente en este instante se está dando el debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Eh, bueno, fue negado el aplazamiento, que eso es muy interesante. Quisiera que nos dieras como las conclusiones que tienes hasta ahora y que prontamente, a medida que vas recopilando datos, pues volvamos a tener un espacio de conversación como este para que nos sigas contando un poco esas cifras que vas encontrando en el sistema de salud de Colombia. Bueno, lo que sigue ahora es, voy a seguir alimentando, voy a empezar espero publicar la página completa ya con información, con mucha información esta semana, la semana que viene. Los muchachos están trabajando con eso full. Mientras tanto, seguimos adelantando análisis, nosotros vamos bastante adelantados con los análisis.
Lo que pasa es que a mí me llega mucha información para filtrar, la filtro y voy viendo cosas interesantes y se las voy poniendo en Twitter para que ustedes vayan tomando idea de lo que se está descubriendo. De hecho, ya vimos este hueco de las reservas técnicas, yo creo que ya lo puse bastante claro. Ahora voy, que esa es la pregunta, ¿cuánta plata falta? Ahora voy por una etapa nueva, un capítulo nuevo que se llama ¿dónde puede estar esa plata? Y es la cuenta que vamos a empezar a analizar ahora y empezar a mostrarlas a partir de mañana. Y después vendrá la última etapa, el ¿dónde está la plata? Es la última pregunta que todos queremos tener clara. Y la idea básica que manejo es mantener eso hacia adelante. O sea, se apruebe o no se apruebe la reforma, seguir alimentando ese medio para que la gente siempre esté enterada y con información a la mano. Y que los técnicos puedan bajar información, puedan hacer sus análisis también y participar. La idea es que la gente participe de la información. El que pueda hacerlo bien, haciendo análisis y tratamiento, buscaremos los canales para que la gente publique. Y el que quiera ver solamente, que entre a curiosear, que vea. O sea, esa es la idea. Tener un medio dedicado a la salud con respecto a la parte de dinero, para que no nos sigan metiendo gato por liebre. Porque lamentablemente nos han metido gato por liebre por muchos años. Y puede ser el gobierno, pueden ser los privados, pueden ser los particulares, pueden ser los hospitales, todo. Tenemos derecho a saberlo en qué se está haciendo con el dinero. Es mi opinión, ¿no? Bueno, Vicente, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, en aras del tiempo. Y pues incluso creo que nos pasamos un poquito del tiempo. Vicente, muchísimas gracias a todos, a Ana, a Gladys, a la profe, pues, bueno, por ahí está Ana, está Aaron, que también es muy curioso de las cifras. Bueno, a todos, Diana, a todos los que están por ahí. Vicente, excelente, te felicito, creo que en nombre de muchos, el trabajo que haces, excelente. Creo que te has puesto la camiseta más que muchos estadistas. Yo te conocí precisamente por un trino que le respondiste a Julio Iglesias y que me pareció muy contundente, como muchos que, que, que le has respondido a él, que es uno de los grandes opositores a la reforma. Entonces, te felicito, creo que en nombre de muchos, como parte del gremio médico también, porque los médicos somos los que menos sabemos de las cifras, lastimosamente. Creo que los trabajadores de la salud somos los que menos nos untamos porque decimos, no, nuestro trabajo es operativo y nosotros no cobramos y lo nuestro es hacer y lo nuestro es atender y no estamos como inmersos en eso de las cifras. Y tú estás haciendo el trabajo que muchos deberíamos haber hecho y como ciudadanos te agradezco mucho. Espero que sigas con tu trabajo. Bueno, los que quieran, síganlo. Él tiene sus distintas iniciativas de recaudación ahí en su página. Tiene su página donde se pueden descargar los Excels. Entonces ahí uno puede ir consultando, que yo he estado como tratando de... No soy muy buena para esa parte numérica del Excel, soy más bien muy regular, pero estoy ahí aprendiendo para poder entender un poco y agradecerles a todos. Espero, Vicente, que nos podamos ver, si no es esta próxima semana, la siguiente, dentro de 2 semanas, para que nos sigas contando dónde está la plata de la salud en Colombia. Esa es la idea. ¿Dónde está y que aparezca? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya volvimos en este espacio de crítica, la profe y yo, que somos las integrantes, yo, la doctora Isa, la profe. Los esperamos el jueves de la siguiente semana con un nuevo espacio del control legislativo. Vamos a estar con una congresista precisamente de la Comisión Séptima de la Circunscripción para la Paz, que nos va a contar esos avances de la reforma a la salud y cómo va a empezar la reforma pensional. Un abrazo para todos, los invitamos a que sigan a Crítica, sigan a Vicente, que es un muy buen tuitero, es muy juicioso, todo el día está ahí dándonos información y nos vemos la otra semana aquí en Crítica. Un abrazo para todos. Muchas gracias, igual a todos. Chao.